estamos todos convencidos de que una de las causas de la crisis de las vocaciones en el occidente cristiano es la ausencia de la dirección espiritual. Es verdad que si algún entendido en esto me escuchara, me diría que estoy siendo demasiado parcial. Yo lo entiendo, lo comprendo. Sería un absurdo por mi parte decir que todo el problema de la crisis vocacional está en la dirección espiritual. Es verdad que las razones, las causas son muy variadas, son muy complejas, que no es fácil definir cuáles son las causas más graves y más decisivas sobre la crisis vocacional en el occidente cristiano. Sin embargo, sí que creo que sin ningún rubor tenemos que afirmar que la ausencia de la dirección espiritual es una de las causas más claras, más evidentes y más importantes de que hoy tengamos una gran crisis de vocaciones. Pero ojo, porque cuando hablo de crisis de vocaciones, enseguida todos vamos a pensar tenemos menos sacerdotes y muchos menos religiosos y religiosas. Pero cuando hablo de crisis vocacional, no me refiero a que tiene que elegir estado de vida o tiene que elegir un medio de vida. ¿Cuáles son los criterios? La vocación. Hoy ser médico por vocación, ser matemático por vocación, ser carpintero por vocación. Y a los estados de vida, se es esposo o esposa por vocación. Me gusta mucho repetir cuando hablo con novios, con parejas de novios, eso de que no, es que yo no tengo vocación de cura, no tengo vocación de religiosa, pero tiene vocación de casado. Porque hay mucha gente casada que no tiene vocación de casado y así nos va después. Por tanto, la cuestión sería crear una cultura, una conciencia vocacional. Todo ha de ser vocación y todo lo he de hacer por vocación. Por tanto, el problema grave cuando llega un muchacho, cuando en mi tiempo era COU, pero ahora es segundo de bachiller, y dice, ¿qué vas a estudiar? Lo que me dé la nota. Porque la propia organización escolar, la propia organización educativa, ya no estudia uno lo que quiere, sino para lo que le da la nota. Dice, mire usted, a mí me gustaría estudiar tal cosa, pero es que la nota no me llega. Voy a estudiar empresariales, que me llega la nota. Y ahora tenemos empresarios por un tubo. Por tanto, quiere decir que la crisis vocacional es una crisis mucho más general. La vigilia de oración, en la clausura del año sacerdotal, a la que algunos tuvimos la suerte de estar presentes, el Santo Padre, a la pregunta de uno de los sacerdotes, representante, si no recuerdo mal, de Asia, le preguntó por la pastoral vocacional. Y el Papa, después de decirnos que los sacerdotes éramos muy necesarios, que no era una casualidad que existiéramos, le habló de tres cosas para la pastoral vocacional. Le habló del testimonio de la propia vida, le habló de la oración por las vocaciones, y después les habló de otro tema que yo he querido recoger aquí textualmente lo que el Papa dijo, que por cierto no llevaba papeles, estaba hablando de memoria, enrolló papeles y con un tubo de los papeles en la mano habló de memoria. Y decía el Papa sobre esta tercera, tener la valentía de proponer a los jóvenes la idea de que piensen si Dios los llama, porque con frecuencia una palabra humana es necesaria para abrir la escucha a la vocación divina. Hablar con los jóvenes y sobre todo ayudarles a encontrar un contexto vital en el que puedan vivir. En el mundo de hoy casi parece excluido que madure una vocación sacerdotal. Los jóvenes necesitan ambientes en los que se viva la fe, en los que se muestre la belleza de la fe, en los que se vea que este es un modelo de vida, el modelo de vida, y por tanto ayudarles a encontrar movimientos, o la parroquia, la comunidad en parroquia, u otros contextos donde realmente estén rodeados de fe, de amor de Dios. Así pueden estar abiertos a fin de que la vocación de Dios llegue y los ayude. Hay una cosa que es por lo que he resaltado estas palabras del Papa. Hay que crear ambientes donde se pueda desarrollar la vocación. Es muy difícil, dificilísimo, que en ciertos ambientes muy generalizados en la sociedad de hoy se pueda desarrollar una vocación. Todos, muchos de los que estáis aquí, tenéis una gran experiencia de acompañamiento vocacional. Quizás mucho más que yo. Y todos sabemos lo difícil que es el desarrollo
desarrollo de esta vocación. ¿Cuántas veces hemos acompañado a un chico, sobre todo a un chico, pero también a alguna chica, que tú ves que tiene la semilla de la vocación, que tú le ayudas desde la dirección espiritual, pero que el ambiente que le rodea no es capaz? Yo he estado 4 años en un seminario menor. Yo recuerdo, y ya sirve de experiencia, yo sé que en estos foros gusta mucho la experiencia, cuando yo llegué al seminario menor de Almería, me encontré con un grupo numerosísimo que estaban en un colegio menor, que se decía entonces, y encima mal organizado, donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana, donde un día nos propusieron a los formadores que pusiéramos a votación si había misa todos los días o no había misa todos los días, pues porque no había misa todos los días. Y entonces cuando yo llegué se dijo, hay misa todos los días. Y entonces en una revisión de esas que hacíamos de la vida de la comunidad, uno dijo, yo propongo que se ponga a votación la misa todos los días. Y yo le contesté, antes pasar por mi cadáver, que en el seminario se ponga a votación si hay misa o no hay misa. Pero iba a lo que voy. Estaba de alumnos en un instituto que se llama Alhambra, en Almería. Yo era profesor del instituto Alhambra. Y yo decía, todo el trabajo que nosotros estamos haciendo en el seminario se rompe, y no solo se rompe, sino se incrementa en el instituto, en el trabajo que hacen los profesores de filosofía y de historia. Era machaconamente día tras día ridiculizar al sacerdocio y la vocación sacerdotal. Había gente que venía a plantearme, ¿existe Dios? Lo cual no está mal que un chico de 17 años se lo plantee, pero venía con el veneno en el cuerpo. Y yo, delante del Señor, os lo digo con toda sinceridad, me pregunté, ¿tenemos derecho a sacar niños con 12, con 13, 14 años, 13, 14 años, 15 años? ¿Tenemos derecho a sacar de familias cristianas, de pueblos y de ambientes cristianos, para traerlos aquí y contaminarlos nosotros mismos? No tenemos derecho, no tenemos derecho. Es preferible que se queden en sus casas, que maduren y después Dios dirá. Y por eso me asaltó enseguida una idea. Hay que sacarlos de este instituto. Hay que llevarlos a un colegio de inspiración cristiana. Y el Señor se encargó de hacer todo lo demás. Pero lo cierto es que el seminario hizo un giro copernicano, como se dice, un giro total y absoluto, hasta tal punto que al año siguiente la mayoría de gente se fue del seminario, afortunadamente, y el Señor nos bendijo con 14 que entraron nuevos a primero debut en ese año, y fueron a la Compañía de María, que todos tenían un ambiente fantástico, y no solo que hizo bien el colegio a los muchachos, sino que los muchachos hicieron muchísimo bien al colegio. El director espiritual necesita también un ambiente, un contexto que colabore con su propio trabajo, con su propia labor en el crecimiento. Entonces, si un muchacho está constantemente, digo yo, pues todo el día de fiesta, todas las noches en la discoteca, pues sí, el director espiritual después hace, pero ahí hay un ambiente, un doble ambiente, pues que el muchacho al final, si es que sigue adelante, tenemos el peligro, y es otro tema que no es el momento de hablar, de tener muchas dobles vidas, que muchos de los males del sacerdocio, de la vida del sacerdocio. Por tanto, el Papa nos dice que en la pastoral vocacional hay que crear un ambiente en el que nazca y pueda crecer y madurar la respuesta a la llamada del Señor. Un joven puede sentirse llamado al sacerdocio o a la vida religiosa, pero a la intemperie del mundo en el que vivimos, sin el cuidado necesario, le será muy difícil mantener la respuesta a la llamada. En este contexto, el acompañamiento de un llamado, la dirección espiritual, es esencial, porque va creando también